Ahora a nosotros se nos hace un poco más fácil dar testimonio de la predicación del Evangelio porque hay mucho conocimiento en el mundo. Mucha gente a través de las películas, muchas cosas conocen de la muerte, de la sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero en el contexto de Pablo, solo eran pequeñas porciones bíblicas en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los profetas. Dentro de un salmo, una expresión que iba como profecía. Y repartieron mis vestidos entre los hombres. Y está hablando el salmo de otra cosa y de pronto dice, y repartieron mis vestidos. El Salmo, ¿y por qué se amotina la gente? ¿Y por qué piensan cosas malas? Se levantaron contra el ungido. Y cualquiera pensará que está hablando de la rebelión que le hicieron a David, pero está hablando de la profecía de Jesucristo. Entonces, tratar de extraer toda esa información profética del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús, aquel hombre que le enseñé en la humanidad de Jesús, que caminó y anduvo entre la comunidad, entre la gente, que ese Jesús, hecho hombre, era el Dios encarnado, entonces era bastante difícil tanto de demostrarlo como de creerlo. Hoy, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, pues la vez pasada les decía que estamos tratando de auxiliarnos con dos materiales. Uno de ellos es el auxiliar bíblico, portavoz, y el otro es de grandes doctrinas para poder extraer esta información, ¿verdad?, que les quiero compartir. De ahí pues estamos estudiando. Tengo otros libros de doctrina, pero son un poco más teológicos, que esos son para los estudiantes, Espero, ¿verdad?, que los estudiantes de segundo año que se comprometieron ya hayan avanzado en los videos, porque en la segunda semana, ya esta es la segunda semana, de la Semana Santa a la siguiente, les voy a hacer la primera evaluación. Para que así tengamos soporte, ¿verdad?, de lo que... Y esto que están aquí es parte de la doctrina, así que no están fuera del contexto. Esto les ayuda para su estudio. Vamos a ver en primer lugar, mis amados hermanos, el tema muerte de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que conocer acerca de la muerte de Jesucristo? Porque la muerte de Jesucristo ocupa un supremo y prominente lugar en la religión cristiana. Oiga bien, la muerte de Jesucristo ocupa un supremo y prominente lugar en la religión cristiana. Cuando hablamos en la religión cristiana, porque no estamos refiriéndonos solo a los bautistas, sino que la mayoría de denominaciones cristianas, el enfoque de su evangelio y el fundamento, pudiéramos decir, de su fe, está sustentado en la muerte de Jesucristo. ¿Por qué hablamos en la muerte de Jesucristo? Porque ahí es donde se consuma la obra de Dios. Recordemos que Jesús dijo, consumado es. Ahí se consuma toda la obra de Dios. En la muerte de Jesucristo. Y es precisamente esta doctrina de la redención la que distingue al cristianismo de las demás religiones. ¿Por qué? Si hablamos del Islam, el Islam habla de la muerte del profeta Mahoma, ¿verdad?, que ellos consideran el siervo de Dios, con respeto, el Islam, pero ellos no hablan de que Mahoma haya resucitado, porque ahí está, murió, pero tampoco hablan de que con la muerte de Mahoma fue expiado los pecados de todos aquellos que se convirtieran al Islam. No enseña eso el Corán, no enseña eso, aunque sí en una determinada porción enseña de que Jesús no murió, según ellos,
sino que fue ascendido al cielo. Y ellos reconocen a Jesús como un profeta, reconocen que Jesús sí hacía milagros, y le dan un lugar muy, muy particular, muy especial, con mucho respeto, con mucha reverencia, aunque no lo reconocen como hijo de Dios ni como Dios, sino que lo reconocen como un profeta más. ¿Ve? Aclaro esto porque el Islam no pertenece al cristianismo. El judaísmo tampoco pertenece al cristianismo, porque el judaísmo es una religión que todavía cree en la ley de Moisés, y rechaza a Jesucristo. En Israel muchos de ellos ni saben de Jesucristo, porque nunca los israelitas, los judíos, no le hablan a su familia de Jesús, ni les permiten en los colegios que le hablen de Jesús a sus hijos, porque para ellos eso es una blasfemia. Entonces no estamos hablando de ellos tampoco. Tampoco estamos hablando de Buda, que era un hombre muy filósofo que creía en la meditación, en la trascendencia del cuerpo, etc. Y que era saludable, creía en el sacrificio del cuerpo, en la separación de la contaminación del mundo para sus fieles, pero tampoco murió por los pecados de los budistas. Estamos hablando de los hindúes y tampoco creen en Jesucristo, en sus miles de religiones que tienen o de dioses. Entonces, la religión cristiana se distingue porque somos la única religión que está sustentada, fundamentada en la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ninguna de las otras religiones, su fe está sustentada en la muerte de sus líderes religiosos. Ninguno está sustentada en eso. Ahora, ¿quiénes pueden ir incluidos? Los testigos de Jehová aquí no caben. Los mormones aquí no caben. En las religiones cristianas no caben. Porque aunque ellos se identifican o hablan de Jesús, no lo reconocen como la autoridad suprema. Y no reconocen, o si reconocen es en parte la Biblia. Por ejemplo, los mormones dicen que la Biblia de ellos es el libro del Mormón. Los mormones dicen que tienen la perla del gran precio, porque la Biblia no es para ellos, sino que era para aquellos tiempos, no es para estos tiempos. Entonces desautorizan y desacreditan ahí la parte ministerial, tanto de Jesucristo como de sus apóstoles y de la iglesia. ¿Dirían ustedes, cabe ahí la iglesia católica? Tampoco. ¿Por qué tampoco? Porque aunque ellos hablan de Jesús, ellos son politeístas. Ellos creen en muchos dioses, aunque no lo digan, pero ellos endiosan el nombre de María, porque la llaman intercesora del cielo, la llaman que nunca conoció muerte, dicen que está a la diestra de Dios, la llaman la madre de Dios. Entonces le están dando un título de deidad, la llaman que ella puede perdonar pecado. Y ella no puede perdonar pecado, si ella era pecadora, ella misma lo confesó. Entonces, y la iglesia católica se consideran mariana. La iglesia cristiana, el paracleto, el sustentador, el representante de Jesucristo aquí en la tierra para la iglesia cristiana es el Espíritu Santo. Para la iglesia católica es el Papa. El Papa está por encima de la iglesia, el Papa está por encima de la Biblia, el Papa es infalible. Entonces prácticamente se le está dando un título también de Dios. Tal vez en estos tiempos decirle Dios, uno dice, ¿cómo le van a decir Dios? Pero todas las características, los atributos que se le otorgan al Papa, en los siglos pasados, en los tiempos de los reyes, se le llamaba dioses, que eran infalibles, eran poderosos, eran soberanos, eran esto, eran lo otro, eran los grandes reyes, los grandes césares, los grandes emperadores. A ellos se les daban esos títulos que ahora tiene el Papa. También se puede considerar que son cristianos. No son cristianos, porque un cristiano es alguien que es cristocéntrico, donde dice Jesús es mi camino, Jesús es mi verdad, Jesús es mi mediador,
En Él, Él es mi único Salvador, Él es mi único intercesor, Él es el único sacrificio acepto, el único sacrificio acepto. No hay otro fuera de Él. Pero nosotros miramos que ellos utilizan centenares de nombres de santos como intercesores y no a Jesucristo. Entonces ellos no son cristocéntricos. Un cristiano se conoce cristiano porque es cristocéntrico. ¿Entendimos eso, hermano? Ok. Entonces, la muerte de Jesucristo ocupa un lugar supremo, prominente en la religión cristiana. Contiene una vital relación con el mismo Jesucristo. Cristo no fue únicamente un filántropo, un maestro religioso, un modelo de costumbre. Él fue el Salvador y Redentor del mundo. La verdad de la doctrina de la muerte y resurrección de Jesucristo. Él es la verdad de esta doctrina, su muerte y su resurrección. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchos que consideran que Jesucristo, sí, yo creo en Jesucristo, Él anduvo haciendo buenas obras aquí en la tierra. Sí, yo creo en Jesucristo porque Él anduvo sanando. Es más, en los años 80, para aquellos que no vivieron en los años 80, yo era una persona joven y a mí se me enseñó a creer en Jesucristo, pero como un hombre revolucionario que vino a rebelarse contra un imperio y vino a morir por el pueblo oprimido. Miren bien, esa es una especie de filosofía de Jesucristo. Usted, claro, cree en Jesucristo, crea a Jesucristo, era un hombre revolucionario. ¿Por qué? Porque vino a cambiar el orden que había. Se rebeló contra el imperio de Roma y vino a morir por los oprimidos, por los pobres. Entonces esa filosofía yo la había aprendido. Y hasta nos habían enseñado a persignarnos de una manera diferente. En los años 80, con el socialismo y el comunismo, surgieron muchas filosofías. Y de ahí también surgieron muchas religiones, entre ellas la era cristiana, la ciencia, ¿cómo le llaman? Los Rosacruces, etcétera, los hippies que creen en Jesús como un hombre de buenas obras. Entonces hay muchas personas que usted le habla de Jesús y lo miran como un hombre filántropo, pero no como Dios. Lo miran como un hombre que ocupó un lugar prominente en la historia de la humanidad, pero no lo miran como el redentor de la humanidad. Oiga bien, no lo miran como el redentor de la humanidad, sino que lo miran como un hombre prominente que ocupó una parte de la historia. ¿Ve? Porque el hombre fue crucificado sin culpa alguna. Entonces, la muerte de Jesucristo contiene una vital relación con el mismo autor Jesucristo, ya que no fue únicamente un filántropo, tampoco fue solamente un maestro religioso, como hicimos mención de algunos de ellos, como el Dalai Lama, que son maestros de religión, de divinidades, de deidades, son pacifistas, dicen ellos que son pacifistas. Entonces por eso ocupan un lugar prominente en la humanidad, en las organizaciones humanas. Tenemos los otros que habíamos mencionado, como Buda, los dioses hindúes. En África que hay bastante deidades. Hasta el gallo para ellos es un dios. El gallo para ellos es un dios. En Cuba los santeros creen en Dios, según ellos, creen en Jesucristo. Y ellos tienen un niño que dicen que ese es Jesucristo. Y lo ponen en la puerta de sus casas, al entrar en la puerta de sus casas, en un lugarcito especial, y le tienen que, cada vez que llegan de la calle, o por lo menos una vez a la semana, 2 veces a la semana, le llevan caramelitos y se los ponen ahí. Le llevan moneditas como a un niño y le ponen las moneditas, un billetito ahí. El gallo lo tienen enfrente de la puerta de la casa y lo ponen en varios lugares, cuadros de gallo, etcétera, o gallos figurados, porque esos son las deidades de ellos.
las deidades de ellos. Me decía un cubano que si él no le ponía caramelito, él tuvo un problema en su trabajo una semana y estaba diciéndome que fue porque no le llevó caramelito al niño esa semana. Está enojado conmigo, pero me fue mal. Sí, y no son historias, Leo, son cosas que yo las presencié. Está enojado el niño, dice, pero me fue mal, aquí te traigo, toma chiquito. Y le llevo un chocolatito. En lo que daba la vuelta le decía, ahí está. Se lo comió el niño, ¿cómo se lo va a comer si él no puede comer? Entonces, ¿para qué se lo da? Si sabe que él no lo puede comer. Su relación con la encarnación, hermano, la muerte de Jesucristo, su relación con la encarnación. El mismo propósito de su encarnación, nosotros estuvimos viendo los propósitos de la encarnación de Jesucristo, para tomar nuestra naturaleza y así poder ofrecer su vida en sacrificio por los pecados de su pueblo. Óigame bien, para que uno de los propósitos, dijimos, era que él pudiera ser, cuando dijo, creo que fue en 1.29, primera de Juan, ¿cómo es? San Juan, capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otra versión dice, he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Creo que es más propia esa, porque si decimos que quita, miren bien, quiero hacer este paréntesis, esta aclaración. Entonces decían los creciendo en gracia que ya no hay pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a quitar, y si ya lo quitó, ya no hay pecado. Y como hay un pasaje donde dice, que creo que es en Hebreo, no sé en qué parte, que en su segunda venida viene sin relación al pecado, entonces dicen, es porque ya no hay pecado, ya lo quitó. Lo que hay, dice, es debilidades, pero pecado ya no hay en el mundo, porque los quitó. ¿Ves? Porque ahí dice, el que quita el pecado del mundo. Pero es diferente decir el que quita a decir el que carga. El que carga es que cargó con los pecados del mundo. Y cuando dice del mundo, no se está refiriendo de toda la humanidad, sino que se está refiriendo de los diferentes, que eso lo vamos a ver más adelante, de las diferentes épocas de la humanidad para con los salvos que creyeron. Eso lo podemos ver en Hebreo 2.14, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice que él participó de carne y sangre, y lo que estamos hablando viene ligado a su encarnación, su propósito de encarnación. ¿Para qué? Para poder morir como sacrificio por nuestros pecados. Aquel cordero que miró Juan, aquel cordero que fue sacrificado por el pueblo de Israel para que Dios pasara por alto los pecados de Israel cuando iba a ser liberado de Egipto, aquel cordero que fue sacrificado por Isaac, cuando iba a ser ofrecido en aquella montaña, aquel cordero que fue sacrificado también, que se da por sobreentendido en la lectura, aunque no lo explica bien, para cubrir el pecado de Adán y Eva. Entonces, ese cordero tenía que tomar vida ahora humana, y esa vida humana tenía que también terminar como un sacrificio para nuestros pecados, porque dice en una parte, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, en el libro de Hebreos también. Su prominencia, la muerte de Jesucristo es una prominencia en las Escrituras. Dice, cuando hablamos de la Escritura, hablamos también no solo del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Dice que, por ejemplo, en Lucas 24, del 27 al 44, a ver si logro leer. Si me prestas, William, ya no la logro leer esta.
Lucas 24. Dice así. Vamos a ver el verso 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Lo que de él decían. Aquí estamos hablando que unos discípulos de Jesús iban todos tristes y se le apareció uno ahí en medio y les comenzó a hablar que porque iban tristes. Le dijeron que ¿de dónde eres? Que no te has dado cuenta de las noticias. Esto fue noticia. ¿Y qué pasó? Le dice, pues, que crucificaron a Jesús el justo. Entonces dice que Jesús, que era el que iba ahí con ellos, se les apareció y sin ellos reconocer, abrió su entendimiento y su corazón y les comenzó a enseñar que era necesario que el Cristo padeciese. Entonces nosotros miramos que la muerte de Jesucristo también ocupa un lugar prominente en el antiguo pacto. Oh tardo de corazón insensato. Los profetas hablaron ellos comenzando desde Moisés. Y nosotros podemos ver verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario. Es decir, la muerte de Jesucristo no fue accidental, era una necesidad, porque sin su muerte no habría resurrección y sin su muerte no habría remisión por nuestros pecados. Todavía estuviéramos en pecado, como dice primera de Corintios, capítulo 15, pues si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, estamos muertos todavía en nuestros pecados. Vana es nuestra fe, estamos muertos todavía en nuestros pecados. Pero Cristo resucitó, primicia de los que resucitaron fue hecho. Vamos a ver primera de Pedro capítulo 1, versos 11 y 12. Primera de Pedro capítulo 1, versos 11 y 12. Dice la Escritura: verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas, Jeremías, Isaías, que más Isaías que el profeta mesiánico que se le llama, más habla del Mesías, pero los profetas que profetizaron sobre esta venida de un Mesías, trataron de indagar en qué persona y en qué tiempo se iban a dar, pero no les fue dado para ello. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Estábamos hablando del Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano. ¿Qué anunciaba? Los sufrimientos de Cristo. Pero también, ¿qué anunciaban? Ahora les pregunto, ¿usted está viviendo los sufrimientos de Cristo o la gloria de Cristo? La gloria de Cristo estamos viviendo nosotros, no los sufrimientos de Cristo. Podemos padecer, sí, por la causa de Cristo, pero no estamos viviendo los sufrimientos de Cristo. Dice que acerca de estas escrituras de
tanto su muerte, sus padecimientos, se mencionan aproximadamente 175 veces en el Nuevo Testamento, la muerte de Jesucristo. 175 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento se menciona la muerte de Jesucristo. Nosotros a veces tomamos las cosas muy a la ligera porque las sabemos de manera intelectual, pero cuando lleguemos a meditar en ella, vamos a reflexionar muy profundamente qué representa la muerte de Jesucristo en mi vida. ¿Qué representa la muerte de Jesucristo en mi vida? Y cómo me ubico yo en la muerte de Jesucristo. ¿Qué papel, qué lugar ocupo yo en la muerte de Jesucristo? Y eso se lo puede responder usted en Romanos capítulo 6, del verso 1 al verso 4 o 5 por ahí. Ahí se puede responder qué representa la muerte de Jesucristo en mi vida y qué lugar ocupo yo en su muerte. Ahí se lo puede responder. Romanos capítulo 6, versos 1 al 5, por ahí. La muerte de Jesucristo es el tema fundamental del Evangelio. El apóstol Pablo lo presenta como la base, la plataforma de la predicación del Evangelio. Ahí es donde leímos el texto. El apóstol Pablo lo representa como la base, la plataforma de la predicación del Evangelio. Y lo podemos volver a leer. Primera de Corintios capítulo 15, versos 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice, además os declaro, hermanos, ¿qué cosa os declara? Cuando le decía, usted le pregunta en el Evangelio, ¿qué es creer en el Evangelio? Ahí tiene que es creer en el Evangelio. Nosotros salimos a predicar. Y yo ocupo ese texto bastante para predicar, Marcos 1:15, porque fue Jesucristo quien dijo, creed en el Evangelio. Pero yo tengo que saber qué cosa es el Evangelio. Porque el Evangelio no es el que escribió Mateo, Marcos, Lucas, porque tenemos eso como Evangelio. Aquí está centrada la definición del Evangelio. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Dice, yo los prediqué, pero ustedes lo recibieron. Ustedes lo creyeron y lo retuvieron. En el cual también están perseverando. Por el cual, asimismo, si retenéis, si perseveran en él, si lo retienen, la palabra que os he predicado, soy salvo. Sí, porque soy salvo. Si no, creísteis en vano. ¿Qué sucede? Y vamos a ver aquí algo interesante en cuanto a nuestra doctrina y nuestra posición. Una persona, oiga bien, que le hayan dicho, mire, usted es un pecador, le leen Romanos, primero le dicen no hay justo ni uno, Romanos 3:10. Su pecado lo separa de Dios, Romanos 3:23. Dice después Romanos 6:23 dice que la paga, el salario de su pecado lo va a llevar al infierno, a la muerte. La primera parte. Después le enseñan Romanos capítulo 5, verso 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después le enseñan que una vez que Cristo muere por nosotros, la segunda parte de Romanos 6:23 dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios te está dando este regalo. ¿Qué va a hacer con este regalo? Te está regalando la vida eterna. ¿Cómo la puedes recibir? Le recitan Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 y el 13. Yo ocupo Romanos para predicar porque Romano es parte del Evangelio, no lo puedo obviar. Pero yo le presento la verdad correcta, la interpretación correcta. Y he usado estos textos, pero he usado estos textos de manera correcta para demostrarle a la gente, sí, son pecadores, sí, pero tienen que arrepentirse y me lo llevo al arrepentimiento y aceptar el señorío de Jesucristo. Pero aquí nos está enseñando, oiga bien,
el apóstol Pablo, si retenéis, no por haber repetido una oración, porque eso es fácil. Yo no me dilaté ni 5 minutos en recitarle esos versículos. Y cuando usted va a evangelizar con ellos, se lo aprende tan de memoria que en 5 minutos usted ya le dijo a alguien, entonces le dice, bueno, usted lo que tiene que hacer ahora, repite esta oración conmigo y usted ya es salvo. Y entonces, en un día, dicen, ganamos 200, 300 almas, 30 almas, 40 almas para Cristo. Ganamos. Y no es eso, engañaron a esas almas en el nombre de Cristo. Porque aquí me está enseñando la palabra de Dios. Si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. No dice si repetiste una oración. ¿Y cuál es la palabra que os he predicado? Ahí sale que Cristo Jesús vino y murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. Y entonces enseñamos qué representa la muerte, qué conlleva la muerte de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver más adelante, qué conlleva. Hermanos, entonces el tema fundamental del Evangelio es, y la plataforma del Evangelio es la muerte de Jesucristo. Si usted va a predicar y no predica del sacrificio de Jesucristo, usted no ha predicado. Si usted sale a predicar y no ha presentado el sacrificio de Jesucristo para solución de la condición del hombre, usted no ha predicado. Usted pudo haber hecho otra cosa, pero no ha predicado el Evangelio. Porque la base del Evangelio es la muerte de Jesucristo. Esa es la base. El poder del Evangelio es la muerte de Jesucristo, su sepultura y su resurrección. En su muerte, la vez pasada le enseñaba, nos dio la libertad de la condenación, del dominio, del dominio, nos libertó del pecado, del dominio del pecado y de la paga del pecado. Nos libertó de la esclavitud del pecado en la cruz, en su muerte. En su sepultura nos dio la victoria sobre la muerte, porque dice que así como Cristo resucitó, así también Dios traerá con Él a los que esperaron o creyeron en Él. Nos dio la victoria, y si Él venció, nosotros somos más que vencedores. Y en Cristo tenemos la victoria por medio de la fe. Con su resurrección nos dio la esperanza gloriosa de la vida eterna. Entonces, ahí usted tiene el porqué de la muerte, sepultura y resurrección, a como dice el apóstol Pablo, que es la base del fundamento de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Cualquier otra cosa es entretenimiento, es filosofía, es moralismo o persuasión, pero no es predicación del Evangelio de Jesucristo. El único tema en el cielo es la muerte de Jesucristo. Dice que Moisés, en Lucas capítulo 9, versos 30 y 31, si me ayudan. Lucas capítulo 9, versos 30 y 31. Dice: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban ¿de qué? ¿De qué hablaba Moisés y Elías? ¿Y qué era la partida? La muerte de Jesús. ¿Y dónde estaban Moisés y Elías? En el cielo. Y bajaron solo para hablar con ellos, y ahí estaba Jesús le llaman el círculo íntimo de Jesús, porque no estaban todos los discípulos. Llevó aparte a 3. ¿A quién llevó? A Pedro,
a Juan y Jacobo. De los 12, él tenía un círculo íntimo con el que él practicaba o platicaba o le mostraba algunas cosas muy particulares a ellos. Y Pedro dijo, bueno es que estemos aquí, le hacemos una enramada. Y dice que como que esto va para largo, pero Jesús cuando les dijo eso, cuando miraron, se les desapareció de la vista Moisés y Elías. La pregunta es, ¿cómo sabía Pedro, Juan y Jacobo, cualquiera de los tres, pero siempre habla Pedro, Pedro era bueno salir adelante, que eran Moisés y Elías y él no los conoció? No había tampoco fotos, no habían imágenes, no habían ni pinturas para decir que él tenía un retrato y ya lo conocían a Moisés. No había, ¿cómo le llaman cuando se toman así fotos? Selfie, no había nada de eso. ¿Cómo reconoció Pedro a Moisés y Elías que vivieron tal vez uno 500 años, el otro tal vez 1000 años antes de que ellos estuvieran? ¿Cómo los reconoció? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. El único gran tema en el cielo es la resurrección de Jesucristo. La muerte y resurrección de Jesucristo. El cántico de los redimidos en el cielo es la muerte de Cristo. El cántico de los redimidos en el cielo es la muerte de Cristo. Y nosotros cantamos ese canto. Lo que pasa es que ni cuenta nos damos. Digno es el Cordero que inmolado fue de llevar el trono, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró. Él fue solo digno, cante en nuestra voz. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 5. A Jesús lo ora. Entonces, el cántico celestial no es otra cosa que el tema, la muerte de Jesucristo. Mire qué interesante. Nosotros como iglesia aquí, aun cuando conmemoramos su muerte, que es con la Santa Cena, muchos toman a la ligera, otros subestiman la cena y no vienen. Pero miren que allá en el cielo es un canto de adoración la muerte de Jesucristo. Un cántico celestial. Usted pudiera escuchar millones de ángeles cantándole al Señor, digno es el Cordero, a una misma voz. Si cuando lo cantamos aquí con una entonación de loor, con una entonación de sublime, con una entonación de adoración, eso es muy bonito, que quisiéramos seguirlo cantando. Ahora imagínense un coro celestial de miles, de millones de ángeles adorando a Jesucristo por su muerte. La pregunta es, ¿usted adora a Jesucristo por haber muerto en la cruz por sus pecados? El hermano les preguntaba, ¿cuántos oraron hoy al levantarse y decirle gracias a Dios por este día? ¿Cuántos se levantaron hoy para pedirle esa fortaleza, como decía el himno que el hermano cantó? Esa sabiduría, esa luz para este día. ¿Cuántos adoran la muerte de Jesucristo? Y gracias porque ocupaste mi lugar. Gracias Jesucristo porque era yo quien tenía que estar ahí y no tú. Gracias Jesucristo porque a través de la muerte me liberaste del temor de la muerte. A través de la muerte me liberaste de la potestad de Satanás. A través de tu muerte me liberaste del poder del pecado. Mire cuánto hizo la muerte de Jesucristo. La vez pasada estuvimos meditando en eso. Y entonces tiene usted por qué darle mucho gracias a Jesucristo por haber ocupado su lugar. Muchas gracias tiene que darle a Jesucristo. Y cuando nosotros servimos a Jesucristo, precisamente por eso lo servimos. Por lo que Él hizo por nosotros. No por lo que nosotros podemos hacer por Él, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Cuando usted
Yo me gozo con las hermanas que, aunque sea en el fresco, ayudan y sirven. Ahí están sirviendo. Ahí están sirviendo. Porque aunque sea eso, muchos dirán, hacer un fresco cualquiera lo hace. No todos los días, no todos los domingos. Disponerse a venir a hacer ese fresco. Ir a buscar a los niños. Lo harán 1 o 2, pero no todos los domingos. Dejar sus comodidades, su cansancio por venir a dar clase a los niños. Irlo a buscar, a caminar. Como las ranitas saltando en esos charcos de piedra en piedra. Que varios ya se han caído. No hemos caído. Y la gente nos queda viendo. Y nos hacemos los disimulados. Y nos levantamos. No me dolió, decimos. ¿Pero qué? Si vamos llenos de lodo. Vamos llenos de lodo putrefacto. Pero lo hacemos por amor a eso que Él hizo por nosotros. Salimos a predicar los sábados. No porque, Él es pastor, sino por lo que Él hizo por nosotros. Y lo que hicieron muchos apóstoles y pastores, misioneros, para que hoy nosotros pudiéramos también conocer la gracia de Jesucristo. Fue a través de la predicación. Entonces, hermanos, la muerte de Jesucristo es el tema más bello, que hasta en el cielo se entona y se adora. No es cualquier cosa, no es algo pasado de moda, no es algo pasado a la historia. Es algo sublime de adoración. Vamos a ver en el próximo domingo los resultados, los resultados o las definiciones bíblicas de la muerte de Jesucristo. Próximo domingo, si así Dios nos los permite y nos presta vida. Pero quiero que lleven en su corazón esto. ¿Qué representa para usted la muerte de Jesucristo? ¿Qué lugar ocupa la muerte de Jesucristo en su vida? ¿Y qué lugar ocupa usted en la muerte de Jesucristo? Porque una cosa es lo que la muerte ocupe en mi vida y otra cosa es lo que yo ocupe en la muerte de Jesucristo. Les dije dónde lo pueden leer y espero que esto los ayude a meditar, a reflexionar, no solo porque vamos a entrar a la Semana Santa que le llaman, porque para mí no es una Semana Santa. Otros le llaman la Semana Mayor. Para mí todos los días son santos, porque estar celebrando las 7 palabras los viernes, estar celebrando el jueves la muerte de Jesucristo, la crucifixión y muerte, viernes las 7 horas, jueves viernes las 7 palabras y cosas así. Es como volver a crucificar a Jesucristo. Y Jesucristo murió una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Por lo tanto, para mí, en mi caso personal, la Semana Santa no tiene razón de ser. La conmemoración, oiga bien, dejo eso sí, la conmemoración de su muerte y resurrección, sí, pero como no sabemos qué día murió, si alguien sabe qué día murió, pues me avisa, porque yo no lo he encontrado en la Biblia. Porque uno podemos pensar que fue miércoles, otros podemos pensar que fue jueves, otros podemos pensar que fue viernes, ¿ves? Pero porque se dan ciertas complicaciones ahí en los días, por lo que eran feriados, la semana, decían día de reposo y había otro reposo mayor, etcétera. Muchas cosas que combinaban con los judíos, que ni los judíos manejan hoy en día y lo queremos manejar nosotros. Porque mucha de esa información se perdió, de acuerdo a los días como lo llevaban. Nuestro calendario es el calendario gregoriano, y el calendario gregoriano está distante del calendario judío. Porque en el calendario judío, en los tiempos de Jesús se ocupaban, para que sepan, 2 calendarios. El judío y el romano. 2 calendarios. El judío y el romano. El uno era lunar, creo que el judío era lunar, y el romano era solar. Y de los dos esos, Gregorio sacó su calendario, que es el calendario católico, que se hizo universal. Y ese está distante. Es más,
tiene como aproximadamente entre 4 y 6 años de diferencia en relación a la fecha del nacimiento de Jesucristo, del año del nacimiento cero. Bien, pongámonos en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Permítenos, mi Dios, que podamos interiorizar esta porción de tu palabra, donde cada uno de nosotros podamos meditar qué hemos hecho con tu muerte, qué posición tenemos en tu muerte y qué posición ocupa tu muerte en nuestra vida. Si realmente estamos adorándote por lo que hiciste por nosotros, o simplemente tomamos tu muerte a la ligera, como si no tuviera ninguna relevancia, meditando en esta noche que los profetas, Moisés, hablaron mucho de ello. Fue el tema relevante del Antiguo Testamento. Es el tema relevante y fundamento del Nuevo Testamento y de la fe cristiana. Pero es el gran tema de adoración allá en el cielo, en la eternidad. Y si no valoramos ese sacrificio aquí en la tierra, ¿cómo lo vamos a poder valorar y adorar allá en los cielos? Señor, ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo y amarte a través de tu muerte. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Padre eterno, y para gloria de tu nombre. Amén.